Con el caso chileno aparece Salvador Allende, que va a ser electo presidente en 1970. Él es un líder, fue un líder del socialismo marxista e intentó socializar el país dentro del modelo constitucional democrático. Él va a tener varias políticas importantes, por ejemplo, la nacionalización de recursos como el cobre, hierro, salitre, además de una reforma agraria. Esta reforma agraria va a afectar los intereses de las potencias que explotaban estos recursos. Él, este malestar va a provocar que en 1973 Salvador Allende sufre un golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet, que va a asumir como presidente e instaurar una dictadura militar. El gobierno de Pinochet se caracterizó por una represión de los socialistas, por la desaparición de personas, por una tortura, destierro, exilio y numerosas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en 1990 se vuelven a dar elecciones democráticas, comienza lo que se denomina la era democrática en Chile, pero esto también va a traer desafíos al país sudamericano, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, el desempleo, mejores ingresos y un acceso equitativo a la educación y a la salud, que pese a que tiene buena educación, la mayor parte es privada. Ok, el caso venezolano es interesante porque a diferencia de los demás conflictos latinoamericanos, este va a tener su desarrollo principalmente en el siglo XXI. Inicia en 1999, pero va a desarrollarse en el siglo presente. Va a ser, tampoco va a ser un conflicto como tal, sino una situación política en donde Venezuela va a demostrar cómo enfrentar los intereses estadounidenses en la región, primero con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro, que es el actual presidente venezolano. Pero primero hay que hablar del siglo XX, en donde Venezuela fue gobernada por gobiernos socialdemocráticos y socialcristianos. Este siglo XX se caracterizó por periodos de crisis importantes como la de 1983 y por un primer intento de golpe de Estado de Hugo Chávez. Precisamente, Hugo Chávez Frías es el personaje más importante de Venezuela. Funda en 1998 el partido Movimiento Quinta Revolución, con el que va a lograr llegar al poder en 1999 siendo electo presidente de Venezuela. Dentro de las políticas más importantes que promulgaba Hugo Chávez era una modificación de la Constitución, dándole más fuerza al poder ejecutivo, también una total oposición a los gobiernos estadounidenses y sus políticas que querían implantar tanto en Venezuela como en el resto de la región. Además, nombra a Venezuela como la República Bolivariana de Venezuela. Argentina tiene dos personajes principales importantes que fueron Juan Domingo Perón y posteriormente el dictador Jorge Rafael Videla. En un inicio vamos a hablar de Juan Domingo Perón. Él fue propulsor de lo que fue el peronismo, un movimiento populista, tuvo medidas políticas en favor del pueblo y la clase obrera, además de garantías y derechos a toda la sociedad y la nacionalización de los servicios públicos. En 1974 muere Juan Domingo Perón, asume su esposa la presidencia y en 1976, por medio de la Operación Aries, se le da un golpe de estado a María Estela en Argentina, dejando en el poder o poniendo en el poder a el dictador Jorge Rafael Videla, que va a gobernar de 1976 hasta 1983. Fue un gobierno sumamente cruel y violento. Tuvo una represión total de la derecha contra los socialistas, una violación de derechos humanos, asesinatos, torturas y la desaparición de miles de personas. Una de las movilizaciones más importantes en contra
de la dictadura de Videla fue el movimiento de las abuelas. Este movimiento fue desarrollado en la Plaza de Mayo en reclamo por las personas desaparecidas, nietos e hijos desaparecidos. En la actualidad, Argentina es gobernada por Mauricio Macri, posee una grave crisis económica, pero pese a eso sigue teniendo un papel muy importante en la economía global. Para hablar de Ecuador tenemos que movernos hasta el año 2007, año en el que es electo presidente Rafael Correa. Él va a llevar ideas del movimiento socialista al poder ecuatoriano. Rafael Correa va a tener una noción de un Estado como nuevo planificador y regulador de las actividades económicas. Va a haber un aumento en la inversión social y va a reducir los niveles de pobreza por medio de estas medidas. Dentro de los logros está el aumento de la inversión social y la disminución de los índices de pobreza gracias a las reformas y medidas socialistas que implementó en Ecuador. Perú para 1990 va a volver a la democracia con la elección de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori va a implementar drásticas reformas liberalizadoras que van a abarcar importantes recortes presupuestarios, privatización de empresas, eliminación de restricciones a la inversión privada y se acabaría el proteccionismo en Perú. Que para 1980 en Bolivia se intenta establecer un modelo neoliberal. Sin embargo, este modelo va a fracasar. En el año 2006, en los procesos electorales, se elige a Evo Morales como presidente de Bolivia. Evo Morales es el primer presidente indígena en la historia de Bolivia. Con el gobierno de Evo Morales se va a dar primero un enfoque de fortalecer el Estado debido a la orientación socialista de Evo Morales, y la industrialización y nacionalización van a ser sectores claves dentro de las políticas. Que lo más importante de Colombia es entender que en el siglo XX el conflicto armado con la guerrilla de las FARC va a desgastar mucho la economía y la política del país. Sin embargo, en los 90 se va a convertir en la cuarta economía más poderosa del mundo. En el siglo XXI el gobierno va a intentar dar grandes golpes a las FARC y se va a buscar la paz con estos grupos armados. Y con respecto a México, en los años 80 y 90 van a tener crisis políticas y económicas debido a los gobiernos y a las propuestas neoliberales. Para el siglo XXI, México va a seguir teniendo problemas, sin embargo, estos van a ser de carácter migratorio. El caso guatemalteco se puede ver por diferentes años. Por ejemplo, en 1950 se elige a Jacobo Arbenz como presidente. Él va a tener va a ser un gobierno de tendencia socialista, va a implantar una reforma agraria y un código de trabajo. Estas reformas van a ser políticas que van a afectar las inversiones norteamericanas y privadas en Guatemala. Por esta razón, en 1954 se le da un golpe de Estado
que va a provocar que desde 1954 a 1985 se dé un periodo de dictaduras. Este periodo se va a terminar en 1986 con la llegada al poder de Vinicio Cerezo. En El Salvador, de 1930 hasta los primeros años de la década de 1980, fue gobernado por militares. Paralelo a esto, se formaron movimientos guerrilleros de ideologías socialistas como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que va a luchar contra dictadores y contra la presencia de Estados Unidos en El Salvador. Bueno, Nicaragua también se puede ver cronológicamente. En 1937 inicia la dictadura de Somoza apoyada por los Estados Unidos. En el 79, por la revolución sandinista, se acaba la dictadura de Somoza. Va a haber un triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1990 se dan elecciones libres gracias a los procesos de paz, en donde gana Violeta Barrios de Chamorro y es electa presidenta. Para el siglo XXI, precisamente en el 2006, el Sandinista de Liberación Nacional vuelve al poder con Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Con respecto a Panamá, hay dos puntos esenciales. Primero, el Tratado del Canal de Panamá y segundo, el final del periodo dictatorial. En primer lugar, el Tratado del Canal de Panamá va a hacer que Estados Unidos tenga a cargo la construcción de este canal y su administración hasta el año 1999, en donde es devuelto al gobierno panameño para que sea este el que lo administre. Y con el segundo punto, que es el final del periodo dictatorial en Panamá, las dictaduras van a abarcar desde van a terminar en 1989 con 21 años de dictadura, que van a ir desde el dictador Omar Torrijos hasta la caída de Antonio Noriega en el 89.